Un motor diésel es muy diferente al motor de gasolina en la manera en que se enciende el combustible. En un motor diésel solo ingresa aire al interior de la cámara de combustión donde se comprime. Cuando se inyecta el combustible dentro de este aire comprimido a alta presión y a alta temperatura, se enciende espontáneamente. La potencia de salida del motor diésel se controla mediante la regulación de la cantidad de combustible que se inyecta dentro de las cámaras de combustión. En este video estudiaremos la bomba de inyección del tipo distribuidor, a menudo llamada bomba BE, que se utiliza en los motores diésel. Utilizaremos la bomba BE que se utiliza en el motor diésel C1 como modelo. Bomba de inyección diésel, bomba tipo distribuidor BE. En primer lugar, revisemos el sistema de combustible en general. El componente del medio es la bomba BE. El combustible pasa desde el depósito de combustible hacia el filtro de combustible a través de la bomba de alimentación. El filtro atrapa cualquier impureza o agua que pudiesen estar presentes en el combustible. La bomba de alimentación empuja el combustible hacia el interior de la cubierta de la bomba BE. En esta ilustración, el color que representa el combustible se oscurece a medida que la presión aumenta. El combustible que llega a la cubierta es comprimido aún más por el émbolo de la bomba y pasa a través de la válvula de entrega y de las toberas de inyección antes de ser inyectado en las cámaras de combustión. Parte del combustible que llega a cada tobera de inyección se utiliza para lubricar la tobera antes de que vuelva al depósito de combustible. Parte del combustible que llega a la cubierta de la bomba BE se utiliza para lubricar la cubierta. También enfría la bomba antes de que vuelva al depósito de combustible a través de un pequeño orificio en el tornillo de rebose. A continuación veremos la construcción de la bomba BE y estudiaremos las funciones de la bomba una por una. Esta es una bomba BE real. También tenemos un modelo de corte de la bomba. Se hizo para ver el interior de la bomba. Utilizaremos el diagrama de la bomba BE y el modelo de corte para ver cómo funciona cada parte. El eje de transmisión a la izquierda de esta ilustración está accionado por la correa de distribución del motor a través de la polea. Así se hace funcionar la bomba BE. Esta es la bomba de alimentación, la cual es accionada por el eje de transmisión. La bomba de alimentación bombea el combustible hacia dentro de la cubierta de la bomba. La bomba de alimentación que se muestra tiene un giro de 90 grados hacia la izquierda para dejar ver su diseño. En realidad, la bomba de alimentación se fija en este lugar en el ángulo derecho con el eje de transmisión. Este es el émbolo de la bomba, el cual distribuye el combustible a cada tobera a alta presión. En ese sentido, el émbolo es el corazón de la bomba BE. Este es el solenoide que corta el paso del combustible. Cuando se apaga la chapa de contacto, el solenoide corta el suministro de combustible al motor. Este es el regulador, cuya función es regular la cantidad de combustible que se inyecta. La velocidad del motor y la potencia de salida se ven alteradas por el regulador de acuerdo con la cantidad de combustible inyectado. Este es el pistón de sincronización, que controla la presión del tiempo de la inyección de combustible. A continuación, estudiaremos la función de cada componente en forma detallada. Bomba de alimentación. Comenzaremos con la bomba de alimentación. La bomba de alimentación bombea el combustible dentro de la cubierta de la bomba a presión. A medida que la bomba gira, las 4 paletas sacan el combustible desde el filtro y lo envían hacia adentro a presión. Esta presión, denominada presión de entrega, está regulada por la válvula reguladora y varía en proporción a la velocidad del motor. Émbolo de la bomba. Ahora veamos el émbolo de la bomba.
utilizaremos el modelo de corte para mostrar cómo funciona dicho émbolo. Aquí el émbolo se mueve con mucha más lentitud que en la realidad. ¿Puede ver cómo el émbolo gira mientras se mueve hacia adelante y hacia atrás dentro del cilindro? Así es como el émbolo distribuye el combustible a las toberas bajo presión. Veamos cómo se construye el émbolo. Aquí se muestra el émbolo de la bomba y el disco de levas fuera del conjunto de la bomba. A medida que el eje de transmisión gira, acciona el disco de levas y el émbolo a la misma velocidad mediante un acoplamiento. El eje de transmisión gira a la mitad de la velocidad del cigüeñal del motor. Se coloca un rodillo en el anillo de rodillos. El disco de levas está constantemente presionado por un resorte de émbolo contra los rodillos. A medida que el disco de levas gira, los realces de las levas ruedan sobre los rodillos, empujando el émbolo hacia adentro y hacia afuera. El disco de levas tiene el mismo número de realces de levas que el número de cilindros tiene el motor. En este caso, existen 4 realces de levas en el disco, ya que el motor tiene 4 cilindros. Note que el émbolo de la bomba y el disco de levas giran y alternan como una unidad. Aquí, el resorte y los cilindros se muestran fuera del conjunto para demostrar el movimiento del émbolo de la bomba. Recuerde que el émbolo completa 4 movimientos alternativos por cada giro. Ahora veamos qué es lo que logra el émbolo con estos movimientos giratorios y alternativos. El émbolo de la bomba distribuye el combustible a las 4 toberas en secuencia a medida que completa una vuelta. El movimiento alternativo del émbolo se utiliza para ingresar el combustible y entregarlo a las toberas a presión. Estos dos movimientos están interconectados de manera que el combustible ingrese en las toberas secuencialmente mientras el émbolo completa una vuelta. Ahora veamos lo que sucede durante cada carrera del émbolo. La primera es la carrera de admisión. En este paso, una de las ranuras de admisión se alinea con el puerto de admisión. Existen 4 ranuras de admisión. La admisión sucede 4 veces cada vez que el émbolo completa una vuelta. El combustible ingresa en el pasaje de combustible que va a través del émbolo. A medida que los realces de levas no ruedan sobre los rodillos, el émbolo se mueve hacia la izquierda y el combustible ingresa desde una ranura de admisión, desde donde ingresa a la cámara de presión y al orificio del pasaje del émbolo. Ahora revisemos la carrera de admisión utilizando el modelo de corte. La siguiente es la carrera de entrega. A medida que el émbolo sigue girando, el puerto de admisión se cierra y se abre el puerto de distribución. A medida que el émbolo gira más, los realces de levas ruedan sobre los rodillos, moviendo el émbolo hacia la derecha. La presión aumenta al interior del émbolo, pero ya que existe solo una salida para el émbolo, el combustible a presión atraviesa el pasaje de distribución, abre la válvula de entrega e ingresa dentro de la tobera. Veamos esto en el modelo de corte.
La tobera se abre cuando la presión aumenta a 120 kilogramos por centímetro cuadrado y el combustible se inyecta dentro de la cámara de combustión. Alrededor del cilindro del émbolo se ubican en total 4 pasajes de distribución, a 90 grados unas de otras. El combustible ingresa en 4 toberas secuencialmente desde estos pasajes. A continuación veremos cuál es la carrera de culminación. A medida que el émbolo continúa moviéndose hacia la derecha, ambos puertos de vaciado se encuentran descubiertos gracias al anillo de vaciado. Esto provoca que el combustible a presión que se mantiene en el émbolo se devuelva a la cubierta de la bomba, con lo que se termina la presión y por ende con la inyección de combustible. La distancia en que el émbolo de la bomba se mueve desde el comienzo de la entrega de combustible hasta el final de la inyección de combustible se denomina carrera útil. El combustible se envía e inyecta desde las toberas en una cantidad proporcional al largo de la carrera útil. Por ahora, asumamos que el regulador mueve el anillo de vaciado a la izquierda, lo que se verá más adelante. En dicho caso, la carrera útil disminuye, por lo que se inyecta una menor cantidad de combustible. Si el anillo de vaciado se mueve hacia la derecha, la carrera útil aumenta, por lo que se inyecta una mayor cantidad de combustible. En otras palabras, la cantidad de combustible inyectado se puede regular cambiando la posición del anillo de vaciado que, a su vez, determina la carrera útil. La relación se muestra en el gráfico. Esperamos que ahora tenga un mayor conocimiento del funcionamiento del émbolo de la bomba. Válvula de entrega. Nuestro próximo tema es la válvula de entrega. La válvula de entrega se ubica dentro de cada pasaje de distribución y está diseñada para devolver el combustible no utilizado a la cubierta de la bomba para mantener la hermeticidad del pasaje. Existen 4 válvulas de entrega, una por cada pasaje de distribución. Veamos cómo funcionan. A medida que el combustible se presuriza, el pasaje de distribución permanece abierto por dicha presión. Una vez que termina la entrega de combustible, la válvula se cierra por el resorte. Cuando la válvula recupera su posición sobre el asiento, se cierra el pasaje y el combustible se devuelve hacia adentro. La presión al interior de la línea de alta presión baja rápidamente a unos 20 kilogramos por centímetro cuadrado para evitar un goteo posterior de la tobera. Al mismo tiempo, cuando la válvula se sienta sobre el asiento de la válvula de entrega, sella la línea de alta presión del cilindro de la bomba. Regulador. Nuestro próximo tema será el regulador. Cumple el importante papel de controlar la cantidad de combustible que se inyecta al motor. En la bomba BE se utiliza un regulador centrífugo y estudiaremos cómo funciona. Como vimos anteriormente, cuando hablamos de la carrera útil del émbolo, la cantidad de combustible inyectado se regulaba mediante el movimiento del anillo de vaciado hacia la derecha o a la izquierda, según fuese necesario. El movimiento del anillo de vaciado lo realiza el regulador. El anillo de vaciado cuenta con una ranura y la parte inferior del conjunto de la palanca del regulador se asienta sobre esta ranura, de modo que el otro extremo de la palanca pueda moverse libremente alrededor del punto de apoyo de la palanca. El extremo que se mueve libremente está conectado al pedal del acelerador mediante un resorte y se empuja hacia la derecha cuando se presiona el pedal. Como resultado, el anillo de vaciado se mueve hacia la derecha y se inyecta una mayor cantidad de combustible. Al mismo tiempo, el manguito del regulador se empuja hacia la derecha en proporción a la velocidad del motor. Esta, a su vez, empuja la parte superior del conjunto de la palanca del regulador hacia la derecha. En otras palabras,
Cuando la velocidad del motor aumenta sobre cierto nivel, el anillo de vaciado se mueve hacia la izquierda y en consecuencia se reduce la cantidad de combustible inyectado. El anillo de vaciado está controlado por dos fuerzas, la fuerza de atracción A y la fuerza de atracción B. La posición en la que el anillo de vaciado se estabiliza está determinada por el balance de ambas fuerzas. Este balance determina a su vez la cantidad de combustible que se inyecta. Los reguladores pueden clasificarse en gobernadores de todo régimen y de velocidad mínima y máxima, según sea su función. Veamos el diseño del regulador de todo régimen. Tiene una palanca guía justo arriba del anillo de vaciado. Se coloca una palanca tensora en la palanca guía de modo tal que se pueda mover libremente desde su punto de apoyo. Otra palanca, denominada palanca de control, se coloca sobre ella y ambas palancas se mueven casi sobre el mismo punto de apoyo. La parte inferior de la palanca de control se encuentra asentada en la ranura del anillo de vaciado y desliza el anillo en ambas direcciones. Los contrapesos se balancean hacia afuera gracias a la fuerza centrífuga a medida que la velocidad del motor aumenta. Esto provoca que el manguito del regulador se mueva hacia la derecha, empujando la palanca de control hacia la derecha. A continuación, veamos cómo funciona el regulador de todo régimen. Cuando se arranca el motor, la velocidad es aún muy lenta y solo actúa una fuerza centrífuga muy pequeña sobre los contrapesos. Es por esto que la palanca de control es movida hacia la izquierda por el resorte de partida y empuja el manguito del regulador hacia la izquierda. En consecuencia, el anillo de vaciado se mueve siempre hacia la derecha, entregando más de la cantidad habitual de combustible al motor. Ahora asumamos que el motor está en ralentí. A medida que el motor se arranca y la velocidad aumenta, los contrapesos se balancean hacia afuera y empujan el manguito del regulador hacia la derecha. Esta es la condición de ralentí. La palanca de control comprime tanto el resorte de ralentí como el resorte del amortiguador y sigue moviéndose a la derecha hasta que la fuerza aplicada por los resortes balancean la fuerza centrífuga. El anillo de vaciado se mueve hacia la izquierda hasta que se alcanza la posición de ralentí. Ahora veamos qué sucede en condiciones de carga máxima. Cuando el pedal del acelerador está completamente presionado, el resorte de control se dilata a su máxima expresión. Esto atrae la palanca tensora y la palanca de control hacia la izquierda hasta que la palanca tensora entra en contacto con el tope. En consecuencia, el anillo de vaciado se mueve hacia la derecha y permanece en la posición de carga máxima. A continuación veamos qué sucede a la velocidad máxima del motor. Si la velocidad del motor aumenta por sobre un límite predeterminado, la fuerza centrífuga de los contrapesos se vuelve mayor que la tensión del anillo de control. Cuando esto sucede, la palanca de control y la palanca tensora se mueven hacia la derecha. Esto hace que el anillo de vaciado se mueva hacia la izquierda, lo que reduce la cantidad de combustible inyectado. Esto evita que el motor corra demasiado rápido. Finalmente veamos qué sucede en condiciones de carga parcial. Cuando el pedal del acelerador se presiona solo hasta la mitad, la tensión del resorte de control es muy pequeña. Esto significa que los contrapesos se pueden balancear hacia afuera aún por la pequeña fuerza centrífuga que se genera durante el ralentí. Esto reduce la cantidad de combustible inyectado y la velocidad del motor se mantiene en un margen medio. A continuación, revisemos el funcionamiento del regulador de todo régimen en varias condiciones. Esto muestra el funcionamiento del regulador cuando se arranca el motor. Luego en ralentí. Luego en carga máxima.
a máxima velocidad y finalmente en carga parcial. Repitámoslo una vez más. Cuando se arranca el motor, luego en ralentí, luego en carga máxima, a máxima velocidad y finalmente en carga parcial. Este gráfico muestra la relación entre la cantidad de combustible inyectado y la velocidad del motor. La cantidad de combustible inyectado aparece en el eje vertical y la velocidad del motor aparece en el eje horizontal. La línea punteada indica la cantidad de combustible inyectado y la velocidad del motor cuando se arranca el motor. La velocidad es muy baja, pero la cantidad de combustible está en su nivel máximo. Esto se debe al combustible adicional que se inyecta durante la partida. Cuando el motor está en ralentí, la velocidad del motor aún es baja y la inyección de combustible también se mantiene en un nivel bajo. Cuando está con la carga máxima, el pedal del acelerador se presiona completamente, se inyecta una gran cantidad de combustible y la velocidad del motor continúa aumentando hasta que llega a cierto nivel. Cuando la velocidad del motor alcanza dicho nivel, la cantidad de combustible inyectado comienza a disminuir, de modo que la velocidad del motor no suba demasiado. Se deben utilizar varios tipos de líneas cuando se está en condiciones de carga parcial, dependiendo de la presión que se le aplique al pedal del acelerador. De derecha a izquierda, el acelerador está presionado a unos 3/4 de la distancia completa, más o menos a la mitad de la distancia completa y a solo 1/4 de la distancia completa, respectivamente. De este modo, usted puede observar cómo se regula la velocidad del motor de acuerdo con la posición del pedal del acelerador. Esta es la característica única del regulador de todo régimen. A continuación veamos el regulador de velocidad mínima máxima. El regulador de velocidad mínima máxima funciona exactamente del mismo modo que el regulador de todo régimen en el encendido, durante el ralentí, durante la carga completa y a máxima velocidad. Sin embargo, en condiciones de carga parcial, aun cuando la cantidad de combustible inyectado permanece casi igual, la velocidad del motor no tiene tope y puede aumentar continuamente. En otras palabras, la cantidad de combustible inyectado aumenta en proporción exacta al movimiento del pedal del acelerador. Por esta razón, un motor diésel con un regulador de velocidad mínima máxima proporciona al conductor la sensación de que está conduciendo un vehículo con motor de gasolina. El regulador de velocidad mínima máxima está construido de igual manera que el regulador de todo régimen, con excepción del diseño del resorte de control. Acabamos de estudiar el regulador, que controla la cantidad de combustible que se inyecta. A continuación, veremos el pistón de sincronización, que controla la precisión del tiempo de la inyección del combustible. Sincronizador automático. La bomba BE tiene un sincronizador automático. Este tipo de sincronizador está diseñado para controlar automáticamente la precisión del tiempo de la inyección del combustible en relación a la velocidad del motor. El pistón de sincronización no está visible en este modelo de corte, por eso veamos otro tipo de corte de la bomba, que se muestra a través de la línea punteada. Aquí se muestra la construcción del sincronizador automático. La presión del combustible al interior de la cubierta de la bomba varía en proporción a la velocidad del motor. A medida que aumenta la presión del combustible, se extiende la fuerza del resorte empujando el pistón del sincronizador hacia la izquierda. Esto provoca que el pasador de deslizamiento haga girar el anillo de rodillos en el sentido del reloj, con lo que acelera la precisión del tiempo de la inyección. Ya que esto altera la posición relativa del disco de levas y del rodillo, acelera el tiempo de inyección por el movimiento de vaivén del émbolo de la bomba en su totalidad.
En otras palabras, el tiempo de inyección se acelera con el aumento de la velocidad del motor. Otra función del sincronizador automático es funcionar como un sensor de la carga, que controla el tiempo de la inyección del combustible de acuerdo con la carga del motor. Este sincronizador retarda la precisión del tiempo de la inyección mientras el motor está funcionando con una carga pequeña para minimizar el ruido. Veamos el funcionamiento del sincronizador sensible a la carga. Ya estudiamos los contrapesos y el manguito del regulador cuando vimos el regulador. Cuando la carga sobre el motor es grande, los contrapesos se mantienen cerrados y el orificio del manguito del regulador también permanece cerrado. La presión al interior de la cubierta de la bomba se mantiene igual, de manera que el índice de aceleración del sincronizador también permanece igual. A medida que la carga se reduce, los contrapesos comienzan a girar hacia afuera y el orificio comienza a abrirse. Esto permite que el combustible que está al interior de la cubierta de la bomba salga hacia el lado de admisión de la bomba de alimentación, por lo que la presión interna de la cubierta disminuye. Esto permite que la presión al interior del sincronizador automático se reduzca. En consecuencia, se retarda un poco la precisión del tiempo de la inyección. Esperamos que ahora comprenda las dos funciones del sincronizador automático. Dispositivo automático de arranque en frío. Finalmente, estudiaremos el dispositivo automático de arranque en frío o ACSD. Aquí se muestra el dispositivo automático de arranque en frío cuando la temperatura del enfriador es alta. A medida que la temperatura del enfriador desciende, la parafina térmica se contrae y la palanca se mueve hacia la derecha mediante el resorte. El movimiento de la palanca hace que el anillo de rodillos gire en el sentido del reloj, lo que acelera la precisión del tiempo de inyección del combustible y aumenta la velocidad del ralentí. Por lo tanto, mejora la capacidad de arranque del motor cuando está frío. Puntos de servicio de la bomba BE. A continuación, estudiaremos algunos puntos importantes relativos a la extracción de la bomba de inyección de tipo BE del motor. Utilizaremos la bomba BE para el motor 3L a modo de ejemplo. En primer lugar, retire estas partes. Si la correa de distribución se va a volver a utilizar, primero necesitará fijar la correa en la posición correcta y pintar marcas de calce sobre la correa y las poleas, de modo que posteriormente pueda instalarse en la misma posición. Veamos cómo se realiza. Primero, gire el cigüeñal de modo que el cilindro número 1 quede en el punto muerto superior de la carrera de compresión. Cuando lo haga, debe asegurarse de girar el cigüeñal en la dirección de rotación normal del motor. Luego, asegúrese de que las marcas de distribución sobre la polea de distribución del eje de levas y la polea de transmisión de la bomba estén alineadas con las marcas de distribución del bloque del cilindro. A continuación, pinte marcas de calce en la correa de distribución y en las poleas impulsadas por la correa de distribución. Ahora puede retirar el resorte tensor. Soltar el perno de la polea intermedia. Y retirar la correa de distribución. A continuación, retire la bomba. Pero primero debe retirar la polea de transmisión de la bomba con una SST. Luego se retiran estas partes. Ahora puede retirar la bomba. Cada vez que retire la bomba, necesita revisar el resorte tensor y la correa de distribución para ver si existe algún deterioro.
Para revisar dichas partes, primero mida el largo libre del resorte tensor. Luego, examine visualmente si la correa de distribución está desgastada o si presenta otro tipo de daño. Puntos importantes que se deben considerar en la instalación de la bomba BE. La bomba se instala básicamente en orden inverso a su extracción. Primero instale las cañerías, las mangueras y la polea de transmisión de la bomba de inyección. Luego coloque el resorte tensor. Palanquee el soporte de la polea intermedia hacia la izquierda lo máximo que se pueda y apriete el perno de la polea intermedia. Alinee las marcas de la distribución del cigüeñal y las poleas de distribución del eje de levas con las marcas del bloque del cilindro. Luego coloque la correa de distribución alineando las marcas que hizo durante el retiro. Tenga cuidado al colocar la correa de distribución, ya que la polea de transmisión de la bomba gira libremente, lo que podría provocar el cambio de la posición de las marcas de calce. Si instala una nueva correa de distribución, alinee las marcas de distribución de la polea de transmisión de la bomba y las del bloque del cilindro. Suelte el perno de la polea intermedia para ajustar la correa de distribución. Luego gire el cigüeñal 4 vueltas completas en la dirección normal de rotación del motor. Y verifique que las marcas de distribución de las poleas estén alineadas con las marcas de distribución del bloque del cilindro. Y vuelva a apretar el perno de la polea intermedia. Instale todas las piezas que queden y habrá finalizado el proceso de reensamblado. Inspección de la precisión del tiempo de la inyección. El siguiente punto es verificar la precisión del tiempo de la inyección. Esto se realiza mediante la medición de la carrera del émbolo de la bomba con el cilindro número 1, ubicado en el punto muerto superior de la carrera de compresión. Para medir la carrera, primero debe girar el cigüeñal hacia atrás hasta que el cilindro número 1 esté a unos 25 a 30 grados antes del punto muerto superior. Esto corresponde al punto muerto inferior del émbolo de la bomba. Luego, retire el perno del tapón de la cabeza de distribución. Coloque la herramienta de medición de la carrera del émbolo y un indicador de esfera. Y fije el indicador de esfera en 0. Luego, vuelva a revisar para ver que el indicador de esfera permanezca en 0 mientras gira suavemente el cigüeñal. Después, gire el cigüeñal en la dirección normal de rotación del motor hasta que el cilindro número 1 esté justo en el punto muerto superior. Ahora, lea el indicador de esfera. La lectura indica la carrera del émbolo. Ahora compare esta lectura con el valor indicado y decida si la precisión del tiempo de la inyección es o no correcta. Si necesita ajustar la precisión del tiempo de la inyección, puede hacerlo soltando los pernos y tuercas de la bomba y haciendo girar la bomba a las veces que sea necesario. Cuando revisa la precisión del tiempo de la inyección de una bomba BE que cuenta con un ACSD, primero debe desconectar la función que altera la precisión del tiempo de la inyección según la temperatura del enfriador. Esto se logra mediante la inserción de un espaciador entre la palanca de arranque en frío y el émbolo de la parafina térmica. A continuación, arranque el motor. Verifique la velocidad del ralentí y ajústelo si es necesario. No obstante, antes de que arranque el motor, necesita purgar el aire de la bomba si es que se ha retirado o reinstalado. La purga del aire se realiza haciendo funcionar el cebador del filtro de combustible. Para revisar la velocidad del ralentí del motor, caliente el motor a la temperatura normal de funcionamiento.
Luego, verifique que la palanca de ajuste esté en contacto con el tornillo de ajuste de velocidad de ralentí. Ahora, puede medir la velocidad del motor y comparar el resultado con el valor indicado para decidir si la velocidad del ralentí es la adecuada o no. La velocidad del ralentí se puede ajustar mediante el tornillo de ajuste de velocidad de ralentí. Hemos terminado de explicar los puntos más importantes para realizar el servicio de la bomba BE. Otro punto importante dentro del servicio es el filtro de aceite, que debe estar en mantención regularmente. Puntos del filtro de aceite a los que se les debe hacer un servicio. Un motor diésel también utiliza su combustible para lubricar las piezas de precisión dentro de la bomba BE y las toberas de inyección. Por esta razón, la presencia de suciedad o agua en el combustible podría provocar efectos adversos importantes en el funcionamiento de la bomba BE. El filtro de combustible consiste en la sección del filtro y la sección del sedimentador. En primer lugar, el agua se extrae del combustible gracias al sedimentador, y la suciedad se separa del combustible mediante el filtro. Si la cantidad de agua del sedimentador supera cierto nivel, se enciende el sensor del nivel de agua. Y activa la luz de seguridad del sedimentador para advertir al conductor. Si la luz permanece encendida, se debe drenar el agua del sedimentador. Esto se realiza soltando el tapón de vaciado y mediante el cebador. Cuando el agua se ha retirado completamente y empieza a salir el combustible, cierre el tapón. Así finaliza el drenaje del agua del sedimentador. Si el filtro se encuentra tapado, cámbielo. De lo contrario, provocará un mal funcionamiento del motor. Cualquier servicio que se realice a la bomba BE debe hacerse con mucho cuidado, tomando en cuenta las referencias de los manuales de reparación adecuados. Hemos llegado al final de nuestra explicación de la bomba BE. Una bomba BE puede parecer sumamente compleja, sin embargo, su funcionamiento está regulado por la combinación de varios mecanismos simples. Si observa dichos mecanismos uno por uno, se dará cuenta que son fáciles de entender. Esperamos que use este video de manera adecuada, junto con los manuales de operación TIM, para lograr una mejor comprensión de la bomba de inyección tipo BE.